Bienvenidos a Distrito 23 por las plataformas de Araucanía TV, en donde conversamos con los candidatos a convencionales constituyentes de la Araucanía. Hoy tenemos el agrado de entrevistar a Gonzalo Contreras. Él es sociólogo de la UFRO, ha participado en la Fundación Todo Mejora, participa además en la asamblea Pro Leftraru del Pacto Apruebo Dignidad y candidato convencional constituyente del Distrito 23. Gonzalo, bienvenido a este espacio, te damos muchas gracias por tu tiempo. Hola Antonio, ¿cómo estás? Gracias a ustedes por la invitación, por el espacio, para poder compartir nuestras ideas y contarles un poco cuáles son nuestras propuestas y nuestra visión sobre una nueva constitución. Genial. Bueno, Gonzalo, para empezar a abrir el tema, ¿de dónde nace la iniciativa tuya propia o colectiva de ser convencional constituyente? Mira, en realidad es parte de una reflexión que ha venido madurando. Yo siempre me ha interesado la política, principalmente desde cuando uno se empieza a dar cuenta de que las cosas son desiguales, ¿cierto? Cuando uno crece y ve que, por ejemplo, mis padres constantemente han trabajado, se han sacado la mugre trabajando todo el día durante muchos años, hoy día son mayores de 60 años y continúan trabajando y necesitan seguir haciéndolo porque si no, no comen. Luego eso tú lo comparas con lo que te dice el sistema de que si tú trabajas y tú haces ciertas cosas, te va a ir bien y vas a vivir tranquilo y feliz. Y no es así. Y en eso se sustenta, te sustentan el discurso en base a la meritocracia y te das cuenta que en realidad es una mentira. Y empiezas a buscar respuestas. En base a eso, empecé a buscar respuestas, a leer, a enterarme, a involucrarme. Pero luego en la madurez me empecé a ser más partícipe de la política, desde la marcha estudiantil, desde la universidad y desde la revuelta social. Me he congregado en una asamblea que se autoconvocó acá en Pedro de Valdivia, que se llama Asamblea Pro Leftraru, en la cual también tenemos nuestra propuesta territorial, que es cambiarle el nombre a la avenida. No nos parece que tengamos que tener el nombre de Pedro de Valdivia aquí afuera de nuestras casas. Creemos que debería ser el nombre del Toqui, de Leftraru. Bueno, y desde esa asamblea participamos en muchas asambleas más, llegando incluso a propuestas como el Voces por el Apruebo, donde trabajamos para el apruebo, desde la brigada constituyente también, que trabajamos por el apruebo pintando murales, repartiendo flyers, y para luego llegar también a la Asamblea Popular de Temuco, y de esta también se organizó un encuentro regional de asambleas y organizaciones. En estas surge la necesidad de llevar candidatura y generar una gran primaria entre todas las organizaciones y movimientos y asambleas y poder llevar una lista única. Esto no sucedió. Muchas organizaciones se dispersaron, se fueron hacia listas y nosotros quedamos con la candidatura presentada y entendimos que no podíamos llevar esta candidatura de manera única. Por lo tanto, barajamos el bajarnos y apoyar a otros compañeros o compañeras, pero resaltamos la importancia de que la candidatura que levantamos, de la cual yo soy representante, es una de las pocas que es de barrio, es de una población. Y creemos que nosotros los comunes tenemos mucho que aportar y mucho que decir, porque hemos sido invisibilizados durante décadas. Y tenemos la convicción de que no podemos ver una nueva constitución si no existe la participación de nosotras y nosotros, las personas que hacemos el país día a día, que tomamos la micro, que compramos el pan en el kiosco, que nos atendemos en el consultorio, en el SECOF. Nosotros vivimos el Chile profundo a diario. Entonces, eso es lo que queremos llevar también, toda esta experiencia de vida que tenemos, y también demostrar que somos capaces y que tenemos la capacidad de soñar y pensar un Chile mejor. Perfecto, genial. Respecto, vamos a entrar ya a los temas en sí que involucran dentro de la Constitución, y dentro de uno de ellos es los cambios relativos a lo que es la salud, ¿cierto? ¿Qué cambios deberían haber respecto a la salud en nuestro país y en concreto en esta nueva Constitución?
Eh, para entender los cambios de la salud, primero tenemos que ver cuál es el sistema actual y qué es lo que nos dice la Constitución actualmente. Si nos vamos al capítulo 3 de la Constitución, al artículo 19, el número 9, nos dice textualmente que el derecho a la que habla textualmente del derecho a la protección de la salud. El Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de salud y rehabilitación del individuo. Pero en ningún momento habla de una garantía de la salud. También habla de salud como un concepto muy cerrado, un concepto que no comprende la cultura, no comprende la salud de forma integral, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de salud integral, la Organización Mundial de la Salud hace unos pocos años declaró que en las políticas públicas debía estar la salud en todas las políticas públicas como un eje que corta transversalmente a todas las políticas. Hay una investigación de CIPER y también de Fundación Sol que habla de cómo la desigualdad de vivienda genera también una desigualdad en esperanza de vida, en el cual se reflejan que en las mujeres que viven en casas más acomodadas existe una diferencia de esperanza de vida hasta de 17 años. Entonces, claro, uno podría desglosar esa investigación y decir, pero mira, hay otros factores más. Pero también son muy preponderantes el cómo uno vive, en qué tipo de vivienda tiene, en cómo uno accede a los servicios y qué tan alejado está de los servicios. Bueno, todas esas cosas, incluyendo la educación, incluyendo la cultura, todo eso es salud. Si hoy día vemos, una de las cosas que más se ha hablado durante la pandemia, además de la insuficiente ayuda por parte del gobierno, también ha sido la salud mental de las y los chilenos, que es un tema que muchas veces se ha minimizado. O sea, muchas veces se cree que el estrés es algo que es algo liviano, o la depresión es algo que es pasajero, que es porque alguien está triste nada más, y no es así. Son enfermedades que además son muy de este siglo, son muy también que van de la mano con la carga laboral, con el poco tiempo que uno tiene para ser persona, para soñar, para divertirse, para también explorar cuáles son las distintas habilidades que uno puede tener, el tiempo para la familia, para los amigos, en fin, el tiempo para vivir. Si uno no tiene tiempo para vivir y vive encerrado entre el trabajo y una casa que, para las personas que vivimos en casas pequeñas, que generalmente son casas sociales, 40 y tantos metros cuadrados, no alcanza para mucho. Todas esas cosas son factores que tienen que ver con la salud. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es cambiar el concepto de salud en la Constitución. Primero, garantizarla. Garantizar una salud, pero una salud digna. ¿Por qué? Porque garantizar la salud puede hablar de mínimos, pero si hablamos de garantizar una salud digna, estamos hablando de máximos. Estamos hablando de una salud que va a ser integral y que va a costar todos los derechos y que va a costar todos los ámbitos de la vida, en el cual no va a haber no va a haber ningún espacio sin que se contemplen los demás derechos. Entonces, ese es el primer punto que creemos que se debe cambiar. Lo segundo que debemos cambiar es el rol de la salud sobre si existe o no el copago, ¿ya? No pueden existir los derechos con copago, ¿ya? Hoy en día, si tú eres tramo FONASA, para la mayoría que lo conocemos, y para los que no lo conocen, tiene 4 tramos que son el A, B, C y D. Y del C y el D se paga. El C paga un copago del 10% de la atención y el D paga un 20%. Nosotros creemos que los derechos son universales, porque son derechos fundamentales, humanos y sociales. Por lo tanto, no tienen que estar sujetos al dinero ni a cuánta plata tiene uno en el bolsillo. Entonces, ese sistema de segregación debe desaparecer y deben hacer un sistema que sea universal, con una salud integral y una salud de máximos que sea digna. Perfecto. Respecto al tema educación, que lo nombrabas en el punto anterior, pero hablando de los ciclos, por ejemplo, el ciclo básico, el ciclo de la enseñanza media y la enseñanza universitaria, ¿deberían haber cambios que se relacionen con estos 3 ciclos en la Constitución?
¿Cómo? Perdón, repíteme la pregunta porque no te entendí bien esa última parte. Respecto a, ¿cierto? Nosotros tenemos 3 ciclos de la educación acá en Chile, que son la educación básica, la educación media y la educación universitaria. ¿Deberían existir cambios de base en la Constitución que garanticen estos 3 ciclos? ¿Cómo lo ves tú como candidato constituyente en este tema? Por supuesto que sí, tiene que cambiar. Y partimos de nuevo por el diagnóstico. ¿Qué dice la Constitución actual sobre la educación? Habla de la libertad de enseñanza y la libertad y coloca también la responsabilidad en los padres. Dice, son los padres los responsables de educar a las personas, ¿cierto? A los hijos en este caso. Dice, los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. Y dice que corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho. O sea, tampoco se está comprometiendo a entregar un derecho y asegurarlo, sino que está protegiendo, digamos, ciertas pequeñas garantías en el proceso de llegar a la educación. Es por esto que nace la escuela con copago, que serían los subvencionados privados, la escuela privada y la escuela municipal, que además tenía grandes problemas porque la desigualdad también es en escalada. Es decir, la desigualdad no solamente porque existe este gran ente que es Santiago, que se lleva la mayoría de los recursos del país, sino que a nivel regional también las capitales de las regiones se van llevando los recursos de la región. Y entre estos los que más pierden son las municipalidades pequeñas, que a la hora de tener que sostener un colegio eran insuficientes, porque además hoy en día tenemos un Estado que es subsidiario, que tiene la lógica de mercado dentro, y todas las cosas funcionan bajo la lógica de mercado. Por lo tanto, si tú no tienes matrícula y si tú no tienes estudiantes, no hay una proyección mercantil para que esto sea exitoso. ¿Ya? Eso está errado. Nosotros consideramos que es una visión perversa de la educación. La educación es un derecho humano, es un derecho que debe ser universal. Por lo tanto, respondiendo a la segmentación que tú dices de estas 3 primeras etapas, creemos que la educación debe ser vista de manera integral nuevamente, correspondiendo a lo que hablábamos de salud. Debe ser algo integral que abarque toda la vida de la persona. Esto quiere decir que, por ejemplo, tiene que volver la educación universitaria y ser de libre acceso, ser universal. Pero también tiene que ser una educación digna, tiene que ser una educación también que recoja el feminismo, que sea no sexista, que pueda educar a nuevos seres humanos, que puedan desenvolverse en una sociedad más justa y más solidaria, mucho más saludable. Esa sería nuestra visión de las cosas que tenemos que cambiar. Primero, que el Estado garantice el derecho a la educación, que garantice una educación digna, luego para completar máximos, y que también sea una educación integral. Perfecto. Mira, Chile está compuesto, ¿cierto?, como un Estado unitario, y como es actualmente, ¿cierto?, la cantidad de recursos que se distribuyen generalmente se quedan en las capitales regionales, o en este caso en la capital del país, que es Santiago. ¿Debería entonces cambiar esta forma de Estado según su opinión o de cara a una nueva Carta Fundamental? Sí, por supuesto. Una de las primeras cosas que nos dice la Constitución actual es que Chile es un país unitario. Y además nos dice que la soberanía reside en la nación que tampoco se explica, pero solamente se explica en base a la defensa de la nación, que serían las Fuerzas Armadas y las instituciones a las cuales la misma Constitución le entrega el poder. Además dice que ninguna persona ni grupos puede hacerse propia de la soberanía de la nación. Por lo tanto, la única forma en que podemos los ciudadanos expresarnos es a través del voto. Entonces ahí uno va entendiendo un poco dónde va esta cosa. Y es por eso que tenemos que nuestra única expresión ciudadana sea a través del voto, y por eso que cada 4 años existimos los ciudadanos, el resto de los años no existimos. Pero en cuanto al tema del país unitario, creemos profundamente en la regionalización, en los territorios y en la plurinacionalidad. Es decir, primero, la Constitución actual debe reconocer a los pueblos originarios y las primeras naciones. Luego, declararse un país plurinacional en el cual respete a esas primeras naciones desde su autonomía y su libre determinación. Y también la territorialización y regionalización, en el cual los territorios y las comunas puedan ser también ellos autónomos en decidir qué hacer con sus recursos,
ser más autónomos en la toma de decisiones y en la recaudación de los recursos. Porque uno de los grandes problemas es que las regiones y las comunas más pequeñas se ven menoscabadas porque la mayoría de los recursos se van de manera centralizada. Como hablamos anteriormente, no solamente en Santiago, sino también en las capitales de las regiones. Pero no solamente en los recursos, sino también en los servicios. Cuando uno quiere hacer trámites de mayor alcance, se centralizan hacia las capitales, y cuando ya son más importantes se centralizan a Santiago. Eso también debe cambiarse, debe haber un país mucho más equitativo, más justo, en el cual una persona que vive, por ejemplo, en un pueblo puede hacer todo lo que su vida le requiera en su pueblo, y no tener que hacer trámites que le quiten demasiado tiempo o tengan que viajar, hacer viajes extensos, porque donde ellos viven no logran encontrar esos servicios. Exacto. Por ejemplo, un caso muy, muy cercano que nos toca, Labranza, por ejemplo, que tiene mucha población, que cuenta, por ejemplo, con un cajero automático para una densidad de población que es inmensa, y que, si bien los trámites, todo es a Temuco, o sea, hay que hacer los viajes constantemente a la capital regional para poder acceder a ese tipo de servicios. Ya para ir cerrando, una pregunta que causa bastante revuelo en los candidatos y que hemos notado es respecto a la democracia directa. ¿Crees que se debiese incluir en una nueva constitución mecanismos de democracia directa? Por supuesto que sí, en eso somos tajantes. Esta candidatura nace de la democracia. Nosotras y nosotros pasamos por un proceso súper largo de democracia directa, participativa y horizontal, en el cual nosotras y nosotros no creemos en los caudillos, no creemos en los representantes. Hoy en día, si bien estamos dentro de una candidatura que va a significar una representatividad, tenemos un mandato, ¿ya? Y ese mandato explica que en el caso de que yo salga electo, tengo que volver al Distrito 23, a levantar asambleas, a hablar con las juntas de vecinos y abrir las asambleas constituyentes en este territorio, y ojalá en todo el país. Y ojalá que también mis compañeras y compañeros que puedan salir electos hagan lo mismo, para poder hacer que la gente participe de verdad y no tengan estos filtros, porque el representante ya es un filtro. Y luego de ese filtro ya no hay control sobre los representantes. ¿Hasta cuántos años más? Lo que pasa con los presidentes. Además, creemos que debe haber un mandato revocatorio. Hoy día, por ejemplo, yo creo que muchas personas estaríamos ya usando el mandato revocatorio en cuanto al gobierno que tenemos. También se podría usar en el caso de los alcaldes, de los senadores, de los diputados, de los gobernadores que ahora se van a votar. ¿Por qué? Porque nosotras y nosotros no podemos estar amarrados a un gobierno, o amarrados a un gobierno local que lo está haciendo pésimo, que le está haciendo pésimo a la democracia y que está poniendo también en riesgo la vida de las personas. En el caso de las y los constituyentes también. Creemos profundamente que las personas, cuando votamos a prueba, aproximadamente el 80% de la población votante, o del padrón, mejor dicho, en ese entonces, dijimos fuerte y claro que queremos cambiar la Constitución. Por eso mismo nos parece extraño que hoy en día vayan constituyentes, sobre todo de derecha y conservadores, que vayan a defender la Constitución actual. O sea, es un acto totalmente antidemocrático, en el cual están diciendo al 80% de la gente que votó que en realidad no les interesa lo que hayan dicho, no toman en cuenta lo que la gente haya dicho. Eso tiene que cambiar, tienen que existir, tiene que desde la Constitución revalidarse formas de participación como las mismas asambleas. El poder también a las juntas de vecinos, que hoy día son más bien un lugar donde se manejan los clientelismos por parte de quienes quieren salir alcalde, pero no le dan un verdadero poder a las juntas de vecinos, donde las juntas de vecinos podrían ser un poder súper importante de decisión popular, de decisión vecinal, de propuesta y también de diagnóstico respecto a cómo estamos viviendo las personas en los barrios y en las poblaciones. Exactamente. Lamentablemente hemos llegado al final, nos queremos despedir. De Gonzalo, te agradecemos tu tiempo.
Le agradecemos a las personas que nos han visto a través de las plataformas por acompañarnos en este programa de Distrito 23 por las plataformas de Araucanía TV y los invitamos a que puedan ver los siguientes programas de este episodio. Gonzalo, si quieres puedes también dejar alguna referencia a que puedan seguir tus páginas de redes sociales donde puedan encontrar tu información y tus propuestas. Sí, bueno, estamos en Facebook en @gonzalo.constituyente. También tenemos un canal de YouTube que se llama Gonzalo Contreras Villarruel Constituyente, e Instagram que es @Gonzalo-constituyente-D23. Ahí hemos subido nuestro programa y también algunos videos. Muy bien, entonces nosotros nos vamos a encargar también de que esos links queden en la descripción de los videos, en las plataformas en las cuales vamos a estar. Le agradecemos mucho por su audiencia y nos vemos entonces en otro programa de Distrito 23.